RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Dónde están los aviones de... Hola Alfredo, ¿te escucha? Bueno, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imeo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. En este momento estamos esperando que Alfredo resuelva algún tema técnico que tiene. No se le escucha, se le ve bien, pero no se le escucha. Estamos pues aquí en este programa que, como todos los martes, les traemos desde RCR 750M, esta vez vía internet a través de rcr.tv y a través del canal de YouTube de la emisora, que se denomina Aquí se habla libertad. Es un programa que todos los martes, un espacio que todos los martes nos cede RCR 750M para hablar de derechos humanos, para hablar de lo que al Foro Penal le concierne, que son los derechos humanos. Bueno, Alfredo tuvo que retirarse brevemente. Bueno, yo les saludo, como les decía, en nombre de toda la estación. Vamos a tener hoy un programa en el que vamos a conversar sobre algunos tópicos interesantes. Vamos a ver primero cómo está la situación de los derechos humanos en nuestro país. Vamos a ver en qué estado está el número, las estadísticas, las cifras de presos, de perseguidos políticos al día de hoy en nuestra nación. Vamos a hacer una breve referencia también al hecho de que el día domingo se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a conversar un poco sobre eso. También vamos a hacer un balance completo de qué es lo que está ocurriendo en nuestra nación en materia de derechos humanos. Con respecto a este segundo tema que tocábamos, vamos a esperar a ver si Alfredo logra conectarse para entrar de lleno en lo que es la materia de represión. Bueno, también, por cierto, queríamos comentar que la semana pasada vio la luz, por fin, el manual de litigio estratégico escrito por Alfredo Romero y quien suscribe, por mí. Está a la disposición de quienes quieran pedirlo a través de nuestra página web www.foropenal.com gratuitamente, y es, como lo hemos comentado en otras oportunidades, pues es un primer esfuerzo un primer paso pues que estamos adelantando Alfredo y yo para tratar de poner un poco en blanco y negro lo que en nuestro criterio debe ser la lucha por los derechos humanos, cómo se articula la lucha por los derechos humanos desde la perspectiva del litigante estratégico, qué es lo que debe saber, qué es lo que no debe saber. Y nosotros basamos pues todo lo que hemos escrito en ese manual de litigio estratégico, les reitero, disponible gratuitamente para todo el que lo solicite a través de nuestra página web www.foropenal.com, que nosotros hemos basado pues todo lo que allí concluimos en estos casi 20 años ya de experiencia que tenemos en la lucha contra la represión por motivos políticos. Es una situación pues bien compleja, bien delicada que estamos viviendo en nuestro país, pero que da lugar pues a que haya desarrollos académicos de esta naturaleza
haya posibilidades pues de sistematizar y, como lo decía antes, poner en blanco y negro todo lo que nosotros hemos venido trabajando. Bueno, ese era el otro tema que conversar. Ajá, aquí está Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Ahorita sí. Sí. Bueno, no sé qué. Adelantando un poco que íbamos a hablar de represión, íbamos a hablar un poquito del tema de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y bueno, está hablando también de que la semana pasada salió nuestro manual de litigio estratégico, ¿no? Conversando un poquito sobre eso. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Creo entre el tapaboca que tengo, porque estoy aquí también compartiendo con la distancia necesaria con algunos familiares acá, y con Rachel González, también abogada del Foro Penal, que vamos a conversar de un caso, aprovechando pues el tiempo, un caso muy importante y muy duro de tratar, que es el caso de un preso político de nombre Luis Alfredo Martínez Daza, quien tiene, pues se encuentra hoy día privado de su libertad, y que él padece pues unas enfermedades muy graves, particularmente el cáncer de colon, ¿no? Él se encuentra en el helicoide, en el SEBIN, y tenemos con nosotros a su madre, que quiero enseñarlas aquí. Un poco también estamos tratando de establecer ciertas medidas. Aquí está la madre de él. La madre de él es la señora Emerlinda Daza, quien es pues quien quería también conversar con todos sobre el caso de él. Y también tenemos a Rachel González, que es abogada del Foro Penal, quien lleva el caso. Aquí, por cierto, tenemos en nuestras manos esta denuncia que estamos interponiendo ante la Dirección de Derechos Fundamentales, porque hay pues situaciones de salud muy graves de las cuales padece este ciudadano preso político, y queríamos comenzar por allí, Gonzalo, dándole la palabra a su madre en el tiempo que está aquí con nosotros, dentro de las dificultades, como bien sabemos, de trasladarse y en este momento de cuarentena, pero queríamos, pues evidentemente, como siempre lo hemos dicho, la justicia no puede tampoco quedarse socavada, digámoslo así, por la situación de la cuarentena, sino la justicia, y sobre todo el derecho a la libertad, debe prevalecer, y eso es algo que nosotros tratamos, pues, dentro de todo, de continuar pues haciendo las gestiones necesarias para lograr la libertad de los presos políticos, y en este caso además de Luis Alfredo Martínez Daza, que ya le vamos a contar de qué se trata y por qué está detenido. Él padece pues una condición de salud muy grave, repito, ha sido operado incluso por cáncer de colon, y ha tenido unas padencias importantes recientemente, unas dolencias pues en virtud y el sufrimiento por esta enfermedad que la madre nos quiere comentar. Quiero recordarles, o quiero aclararles, que Luis Martínez Daza está preso desde julio del año pasado, o sea, ya cumplió más de un año preso, como preso político en el SEBIN, sin juicio, sin derecho a una audiencia, sin derecho a defenderse, sin acceso a la justicia en términos generales, y sin haber cometido ningún delito, porque él está preso, como la madre les va a contar, y con eso comienzo la discusión, porque buscaban a su hermano, que ya esto es algo que nosotros los hemos calificado como una categoría incluso nueva de presos políticos, es la categoría 4, que es la categoría relacionada con aquellas personas a las que llamamos la extracción, por extracción, porque se busca extraer información sobre otra persona, y se detiene a un familiar, se detiene a un amigo, se detiene a una persona, a un allegado, para buscar que a esta otra persona que se busca se entregue, o de alguna manera presionarla. Bueno, este es el caso, es un caso típico de categoría 4 de presos políticos, establecida en nuestro manual de litigio estratégico, y que la madre nos va a contar pues su situación. Bueno, dejo aquí a la madre un poco que les hable sobre la situación de Luis Martínez Daza. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Yo soy la mamá de Martínez Daza, que es un preso político, y él ya tiene un año de estar allá, y él sufre de cáncer. Y hace poco, bueno, estaba padeciendo unos dolores muy fuertes, y bueno, ahí estamos esperando para ver, con el favor de Dios, para ver, porque él no tiene de verdad nada que ver, nada.
Ellos buscan es al otro hijo mío que está fuera de aquí del país. Pero Luis Martínez Daza no tiene nada que ver en eso, de verdad que no. Y bueno, yo lo único que les pido es que por favor, que me ayuden porque él es inocente. Cuéntenos, señora Daza, ¿cuándo fue la última vez que usted conversó con él y qué le dijo su hijo, en qué situación se encuentra y la preocupación que usted tiene en relación sobre todo con el tema de salud? Si nos puede contar un poco cuál es el problema de salud que él tiene él. Bueno, él me llamó hace como una semana a la casa y me dijo que primero que se sentía muy mal, demasiado mal con esos dolores que tiene, y como él tiene esa patología del cáncer también, eso me asusta, ¿ves? Y después, bueno, otra vez hablé con él y me dijo que bueno, que ya le habían dado unos remedios, que poco a poco, que iba mejorando, pero hasta ahorita no he sabido más nada de él. ¿Y cuál es la situación su situación de salud previo a la detención? Si nos puede contar un poco del cáncer de colon del cual sufría. Bueno, a él lo operaron, pero otra vez le empezaron los dolores, el médico ¿Lo operaron de qué? De cáncer. ¿Cuándo fue eso? Esto hace como 1 año o 2 años ya. Pero entonces otra vez empezó con los dolores, la doctora lo fue a ver y lo examinó y le dijo que ahí se le estaba formando otra vez ¿cómo se llama? Bueno, sí, una cosa ahí otra vez. Pero de ahí no lo habían sacado más para el médico hasta ahora, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, y entonces lo atendieron otra vez. Y no se sabe, no sabemos realmente la fiebre y eso que él tenía, producto de qué era. Nada, ahí le mandaron unos remedios, pero ellos no le dicen de qué producto es la fiebre esa que le dio, que no podía respirar bien, que le dolían el cuerpo, los huesos y todo eso. Pero ahí él no me dijo a mí que el médico le había dicho de qué era eso. Vamos a también, Gonzalo, a aprovechar que tenemos a Rachel González, porque Rachel es abogada también del Foro Penal, está aquí con nosotros, y ella pues está llevando la causa y es quien va a llevar también a acompañar para llevar la denuncia en este caso. Quería que Rachel nos hiciera un resumen del caso, la situación sobre todo procesal. Hola, buenos días a todos. Como Alfredo bien lo dijo, mi nombre es Rachel González. Efectivamente, como ya él lo mencionó, Luis Alfredo Martínez Daza fue detenido el 27 de julio del año pasado, presentado ante el Tribunal Segundo en funciones de control militar el 29 de julio. Actualmente, él se encuentra recluido en el SEBIN, como bien lo mencionó Alfredo. A él no se le ha hecho la audiencia preliminar. Nosotros actualmente no hemos podido juramentarnos en el caso. A él se le precalificó los delitos de terrorismo y asociación para delinquir. Quiero más o menos decirles y explicarles un poco quién es Luis Alfredo Martínez Daza. Él es una persona de 50 años de edad, padre de familia, supervisor de supermercado. A eso se dedicaba al momento de su aprehensión. Que él no tenía relación alguna con su hermano, simplemente lo detienen por tener ese vínculo con su hermano. Lo detienen, lo torturan, lo desaparecen, le obligan, al momento de la aprehensión, lo obligaron a grabar unos videos donde él se negó a que él afirmar pues que participó en ciertos eventos como participar en Cotiza, en la toma de la Brigada 44, como en el caso de involucrado Caguaripá. Bueno, en todo esto él se negó a afirmar de que él participó en estos actos porque efectivamente él no participó. Y bueno, más o menos esa es la situación de Martínez Daza, aunque nos preocupa muchísimo es su estado de salud. Como bien explicó su madre, él ha sido operado 2 veces. Él nos cuenta que él tiene, al momento de la aprehensión, él tenía 15 días de haber culminado la quimioterapia. Es decir, que fue bastante
fuerte para él, luego de salir de la quimioterapia, fue aprendido y fue torturado, que para él le costó un poco recuperarse. De hecho, el juez acordó al momento de su presentación que lo trasladaran al hospitalito para ser examinado, porque efectivamente tenía apariencia de que fue torturado y su estado de salud no estaba bien todavía. ¿La jurisdicción cuál fue? Militar, fue el tribunal segundo en funciones de control militar. Sí, bueno, ese es otro caso. Cuando se refiere al hospitalito, es lo que llaman el hospitalito en Fuerte Tiuna, precisamente donde llevan a las personas relacionadas con el sector militar. Y este es otro caso donde un civil es presentado ante la jurisdicción militar, y como decíamos anteriormente, es uno de estos casos lamentables que han ocurrido donde pues se utiliza a un señuelo, por decirlo así, que es la familia, porque buscan a una persona y sabemos perfectamente que la persona pues no tiene absolutamente pues nada que ver, y tampoco la persona a la que buscan podemos decir que tenga algún tipo de responsabilidad, pero a todo evento al que buscan es esta persona, y pues sabemos que el objetivo básico es la búsqueda de esta persona utilizando, repito, a un familiar, como es el caso de este ciudadano Luis Alfredo Martínez Daza. Bueno, Gonzalo, ¿qué opinas de este caso? ¿Qué podemos? Estoy tratando aquí también, voy accediendo al canal de YouTube. Quiero recordarles que pueden primero que se agreguen a rcr.tv, donde también allí oímos los comentarios y puedo responder cualquier comentario o pregunta a través de ese canal. Fíjate, Alfredo, este es un caso paradigmático de no solamente detención arbitraria, la detención arbitraria por motivos políticos, ¿no? En los términos que tú estabas comentando ahora, de lo que es una detención que no tiene ningún otro sustento distinto del de tratar de ubicar a otra persona que en efecto sería la que la autoridad está buscando, ¿no? Eso es para que nuestros escuchas básicamente lo entiendan. Imagínense que están buscando a su papá, a su mamá, a un hermano suyo, y no lo encuentran. Entonces, como no lo encuentran, se lo llevan a usted, que no tiene absolutamente nada que ver en nada de lo que haya hecho su familiar. Bueno, eso es exactamente lo que pasó en este caso. Aquí hay además otra violación muy grave a los derechos humanos, no solamente de él, sino de cualquier ciudadano, que es que, como ya se ha destacado, es un civil que está siendo juzgado arbitrariamente en tribunales militares. Esto está absolutamente prohibido, es algo que no solamente lo rechaza nuestra Constitución, nuestra Carta Magna actual, sino que además es objeto de rechazo generalizado a nivel mundial. Ningún organismo tutelar de derechos humanos al día de hoy acepta que los civiles sean juzgados por tribunales distintos de los tribunales ordinarios. No pueden ser juzgados los civiles por tribunales militares. Pero además de todo esto, tenemos dos situaciones que a mí me llaman particularmente la atención. Primero, la situación de violación grave de sus derechos humanos, primero de indefensión en la que se encuentra. No se nos permite a los abogados del Foro Penal ser designados como su defensa técnica. Todo esto del estado de alarma, de la pandemia, pues ha servido de excusa para limitar, para bloquear aún más la capacidad de las personas para defenderse, para designar a sus abogados de confianza. Pero además de esto, en el momento en el que fue detenido y luego cuando fue presentado, se constató que había sido salvajemente maltratado, que había sido torturado, había sido sujeto a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Todo lo cual definitivamente constituye una muestra clara de que en este contexto la detención no es jurídica, no tiene nada que ver con el respeto a la ley, no tiene nada que ver con el deseo de la autoridad de obtener la verdad por las vías jurídicas, que es para lo que se supone que deben servir los procesos penales, sino por el contrario, es una detención que está dirigida a cumplir una finalidad que no debería cumplir, que es la de tratar de ubicar a otra persona a través de la presión que se puede ejercer sobre el detenido y del maltrato que se puede ejercer sobre un detenido. Entonces, como vemos, hay toda una cadena de violaciones graves a los derechos humanos de Martínez Daza en esta oportunidad, que definitivamente caracterizan su detención como política, como detención arbitraria, y definitivamente sitúan sobre los hombros del Estado, sobre los hombros del poder, una responsabilidad muy clara en lo que es la violación de sus derechos humanos. Sí, bueno, un poco ya nos faltan 6 minutos para el
y queríamos adelantar, Gonzalo, la máquina de la represión. Vamos a ver si está por ahí, listo la máquina de represión para el resumen de las diferentes cifras relacionadas con la represión. Adelante, la máquina de la represión. A ver si la tenemos a la... La máquina de la represión. Bueno, para esto son 384 presos políticos en Venezuela. 384 presos políticos están constituidos por 29 mujeres, 128 militares, 2 adolescentes. 29 mujeres que se encuentran privadas de libertad. Por cierto, el caso, repetimos siempre, Antonia Turbay, entre una de tantas, que tiene incluso boleta de excarcelación desde hace más de un año y sigue allí presa, secuestrada en el helicoide. Desde enero de 2014 hasta ahora, el número de arrestos acumulados es 15.543 personas que han sido detenidas con fines políticos, y 9.000 de esas 15.443 que se mantienen, pues 384 presos políticos, y podríamos decir efectivamente que ha habido también un trabajo, digamos, efectivo, sobre todo de todo el equipo de abogados y defensores del Foro Penal, ya que se han tenido, solo con el Foro Penal hemos representado más de 12.000 personas, llevamos casi en 13.000, y se han tenido muchas libertades, pero de esas libertades que llamamos bien excarcelaciones, hay 9.221 personas todavía con medidas restrictivas a su libertad, que siendo que estaban fuera de la cárcel, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, etc. Y dentro de estas personas también que han sido privadas de libertad en algún momento, 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Solo en 2020, desde enero hasta ahora, ha habido 282 detenciones con fines políticos, de las cuales se han escarcelado 158 personas y se mantienen detenidas 124. ¿Qué queremos decir? Para explicar nuevamente, bueno, esto es solo lo que es el año 2020. Los demás presos, para sumar el total de 384, son personas que llevan presos previo al año 2020. Quiero también decirles que de estas 282 arrestos, la gran mayoría, más del 90%, se han producido desde que comienza la cuarentena. Y repetimos lo que hemos dicho ya en varias oportunidades. Lamentablemente hay cuarentena y restricciones a los tribunales, motivo de la cuarentena, para obtener libertades, para pedir justicia, para solicitar, por ejemplo, medidas humanitarias a presos políticos, pero no hay cuarentena para seguir privando de libertad a personas, y los tribunales funcionan como herramienta de persecución política desde el momento de la cuarentena de una manera bastante importante. Y no estamos hablando de personas detenidas por no cumplir con el decreto de cuarentena, no, eso no lo estamos incluyendo allí. Estamos incluyendo a personas que con fines políticos se han detenido, relacionadas, por ejemplo, con mensajes en redes sociales. Tenemos que recordar el caso más reciente de este tipo, que es el caso de Nickmer Evans. Se mantiene privado de libertad, sin acceso a abogados, sin acceso a la justicia, allí en el SEBIN, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, y así muchos otros casos que se mantienen privados de libertad y son del año 2020. Pues esa es la situación actual de la máquina de la represión. Quería comentarte, Gonzalo, aquí leyendo los comentarios en YouTube. Tenemos a Luis Pérez, Munira Muñoz de los Estados Unidos, nuestra coordinadora de allá y de Miami, Marbel Terán, que nos saluda, que está aquí también comentando, Narvili Calidina, también de Miami, que nos saluda, María Macei, que siempre está pendiente del programa y está también saludando a ti, a Gonzalo y a mí, y bueno, y siempre pues a la orden para responder cualquier comentario a través de esta fórmula de chat en YouTube. Bueno, faltan 2 minutos para el primer corte, Gonzalo. Quería continuar con la madre de Luis Alfredo Martínez Daza, y quería preguntarle qué espera en este momento, señora Hermelinda, es la señora Hermelinda Daza Jorge, quien está aquí con nosotros. ¿Qué espera que ocurra? ¿Qué le pide usted a las autoridades, particularmente
del Estado venezolano que tienen privado de libertad a su hijo, ¿no? Yo le pido a las autoridades venezolanas que por favor me le den la libertad a mi hijo, una ayuda humanitaria, por favor. Te los pido por favor, que me ayuden, que le den la libertad a mi hijo, porque él está enfermo, muy enfermo. Por favor, gracias. ¿Y usted sabe si ha tenido su hijo, usted ha tenido contacto con la Cruz Roja Internacional? Si sabe si la Cruz Roja Internacional ha ido al helicoide a visitarlo, si ha tenido algún contacto. No, la Cruz Roja no ha ido para allá, para el helicoide. Nada, porque hay personas allá que le dicen a uno, pero no han tenido. El médico que lo va a ver, yo creo que son los mismos médicos que ellos tienen ahí, pero así no, nada, de la Cruz Roja, nada de eso. Okay. Bueno, ese es otro, Gonzalo, otra solicitud que tenemos. Eso es importante porque el 18 de marzo de este año, recién declarado el estado de alerta y de alarma, el Foro Penal se dirigió a la Cruz Roja Internacional precisamente para pedirle que en conjunto con las autoridades o de la manera que fuera posible se ocupase del resguardo de la salud de los presos políticos de Venezuela, ¿no? Y lamentablemente esa petición no ha sido respondida. Bueno, Gonzalo, tenemos que ir a un corte, ya son las 11:30 y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Informe RCR presenta titulares. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó la posición de la Unión Europea contra las elecciones del 6 de diciembre al afirmar que no representan un proceso transparente, inclusivo ni libre. Margarita López Maya, historiadora, analista político y profesora universitaria, aseguró que esta pandemia está siendo utilizada por Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. El régimen de Maduro no, realmente su lógica siempre es política. Esa lógica o esa racionalidad política está por encima pues de la salud de los venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, desde el comienzo yo diría que fue la política con la pandemia fue bastante adelantada, se hizo pronto. Se hizo a principios de marzo, pero ya con una visión de aprovecharlo pues, para aferrarse más a una militarización y a un régimen de control social. A las 2 de la tarde de este martes está previsto que continúe el juicio contra el diputado Juan Requesens. En internacionales, Argentina comienza ensayos clínicos de una vacuna contra el COVID-19. Y en el mundo deportivo, en el fútbol español, el Real Madrid puso fin a la cesión del guardameta internacional francés Alphonse Areola, perteneciente al PSG, que estaba en el equipo a título de préstamo. 11:33. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí continuamos. También Gonzalo Iñop, en su casa, pues, conversando con nosotros en nuestro programa de Foro Penal. Este programa también, además de todos los que nos están escuchando, sirve para, de alguna manera, comunicarnos y darle información también semanal a todos nuestros activistas que se conectan, sobre todo en el exterior también. Y también sirve información para Munira Muñoz, quien Munira, recuerden que, o los que no lo saben, tiene todos los domingos a las 7 de la noche un conversatorio a través de Instagram, a través de Foro Penal USA, que es la cuenta que utiliza, y allí pues también conversamos sobre diferentes temas, pero allí también se conversa con familiares, con abogados, con diferentes activistas en diferentes lugares del mundo y en Venezuela, y los invitamos para que también nos acompañen en este programa que lleva Munira, o en este live, como se llama, en vivo, pues que lleva Munira a través de Instagram, todos los domingos a las 7 p.m. Tenemos también unos eventos que les pido, vamos a tratar de hacer un poco más de conexión a través de estos mecanismos nuevos, ya que digo nuevos para muchos, pues, ¿no? Como puede ser las redes sociales y el Instagram y toda esta situación. Aquí me están aclarando que el contacto en Instagram es Munira M Foro Penal USA. Munira M Foro Penal USA es el contacto para ver el Instagram en vivo todos los domingos a las 7 p.m. Ahí se tienen diferentes personas, no solo víctimas, sino también incluso a veces se han conectado con Munira artistas, hasta cantantes, porque tratamos de ampliar el mensaje y difundirlo a la mayor cantidad de sectores posibles. Y la verdad es que felicitamos a Munira por ese proyecto y ese trabajo que está haciendo todos los domingos, que me parece muy importante. Y para, además, que no sean nada más nuestros, digamos, la dirección del Foro Penal, como puede ser Gonzalo y yo, sino también diferentes direcciones o coordinaciones a nivel no solo mundial, sino nacional, que puedan difundir su mensaje y difundir, pues, su voz a través de estos mecanismos, porque al final somos una gran familia como el Foro Penal, que trabaja diariamente no solo en Venezuela, sino en el exterior. Queremos recordarles que el Foro Penal ya hoy día está constituido por más de 7.000 activistas y hay 25 capítulos en el exterior, 25 ciudades del mundo que tienen representaciones ad hoc, en muchos casos del Foro Penal. Entre ellas se encuentra, pues, el caso de Munira en los Estados Unidos, que representa además capítulos en Miami, en Houston, en Boston, en Washington, que me queda por allí, también creo que hay en varios lugares de los Estados Unidos, que ella siempre lo recuerda en sus conversatorios, pero también tenemos personas y capítulos en Madrid, en Barcelona, en España, tenemos en Lisboa, en Portugal, tenemos en Ámsterdam, en Holanda, tenemos en Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, Bogotá, Colombia, tenemos en Curazao, en Tel Aviv, en Israel, y han sido unas experiencias interesantes, ya que el Foro Penal está actuando ya como una organización internacional, y cada día se internacionaliza más, y eso ha servido también para no solo difundir el mensaje sobre lo que ocurre en Venezuela, sino también para conocer y enseñar a otros países y a otras organizaciones, inclusive la experiencia que hemos tenido. Por eso también publicamos recientemente el Manual de Litigio Estratégico, que nuestros activistas, es básicamente dedicado a los activistas del Foro Penal, pero también sirve, bueno, inicialmente, pero es una experiencia que sirve para cualquier persona en el mundo entero que luche por la defensa de los derechos humanos, porque el litigio estratégico es precisamente la forma de actuar organizadamente para lograr el objetivo, que es la justicia y la libertad, por ejemplo, de personas que se encuentran privadas de libertad, o de personas que han sido, por ejemplo, o familiares de personas que han sido asesinadas o incluso torturadas. Bueno, aquí estamos, como les decía, como ya saben, el caso de la señora que está con nosotros aquí, Hermelinda Daza, y aprovechamos que ella estaba aquí porque precisamente vinimos para acá a conversar con ella
a nuestras oficinas hoy, aprovechando un poco esta flexibilización relativa, porque, como le hemos dicho, la justicia no puede lamentablemente no puede socavarse obligatoriamente no puede socavarse por la cuarentena, y estamos no solo hablando de personas que están injustamente presas y que requieren su libertad y que se ha restringido el acceso a la justicia, sino personas que se encuentran pues con enfermedades muy graves, como el caso de Luis Alfredo Martínez Daza. Pero así quiero comentarles que estamos trabajando también un nuevo reporte sobre la situación de salud de los diferentes presos políticos, reportes que siempre hemos remitido a diferentes instancias y tratando también de insistir a organismos como la Cruz Roja para que nos ayuden en lo que es la canalización de estas, no solo denuncias, sino la atención de personas que se encuentran privadas de libertad en condiciones de salud graves. Sabemos pues que hay una restricción de acceso a las cárceles, como es el caso del Helicoide, como es el caso de Plaza Venezuela, como es el caso del DIGESIM, pero consideramos que como organizaciones que buscan la ayuda humanitaria, pensamos que pueden ayudarnos a insistir a que ese acceso se produzca, ¿no? Y también acceso a representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que se encuentran en Venezuela y que, bueno, lamentablemente no les han dado mucho acceso a diferentes instalaciones, ¿no? Pero bueno, la situación sigue así de grave y quiero, como aprovechando, Gonzalo, la oportunidad que tenemos a la madre de Luis Alfredo Martínez Daza, seguir conversando con ella. No sé si usted quiere comentar algo en particular, si tiene también alguna pregunta que hacer, y también aprovechar que hay varias personas que aquí nos escuchan, no solo del Foro Penal de diferentes lugares del mundo y nacionales, sino también personas distintas al Foro Penal. ¿Qué le pide usted a estas personas que nos escuchan, que nos ven, en lo que respecta al apoyo que usted requiere para la liberación de su hijo? Bueno, yo les pido a todas esas personas que nos escuchan, que nos ven, que nos ayuden, con un granito de arena de ellos, hablar, para ver si esto de una vez por todas termina de verdad. Porque no es justo que una persona que no tenga nada que ver ya tenga un año ahí preso y que esté enfermo. No es justo, de verdad que no. Bueno, les recuerdo, y siempre hay que recordar, porque Luis Martínez Daza, lamentablemente no tenemos una fotografía. Usted tendrá una fotografía de él, no tenemos en la mano. ¿Sí tiene? No tenemos por allí, no sé. Bueno, lamentablemente ahorita no la tenemos. Vamos a ver si encontramos una fotografía de él para que ustedes vean de quién se trata, pero es un ciudadano como cualquiera de ustedes que nos escucha, que nos ve. No tiene nada que ver con la situación que se le imputa y simplemente está privado de libertad porque buscan a su hermano, quien tampoco sabemos si tiene algo que ver, pero a todo evento es a quien buscan, y detienen al hermano porque no encuentran a quien es el que efectivamente están buscando, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos el preso político categoría 4, lo llamamos preso político con el fin que es la extracción de información, ya que lo buscan para extraer información sobre alguien distinto, o lo buscan incluso para de alguna manera que sirva de mecanismo de casi que de extorsión al que buscan, que en este caso es su hermano, pero que además ni siquiera tenía esta persona que está privada de libertad, Luis Martínez Daza, nada que ver con su hermano, no tenía casi que ninguna relación. Esta persona, Luis Martínez Daza, porque su hermano sí, en alguna oportunidad fue comisario de la policía, pero Luis Martínez Daza no tiene nada que ver con eso. Él era simplemente una persona que trabajaba en un supermercado, tiene su familia, 50 años de edad, pero más allá de eso, padece de unas enfermedades muy graves, estuvo operado, como les dijimos, de cáncer de colon, sufre todavía de las dolencias relacionadas con esa situación del cáncer, y se encuentra allí en el SEBIN con las últimas conversaciones que se tuvo. Aquí tienen la fotografía ustedes, ¿no? Acá. Ese, sí. Sí, aquí lo tenemos. Sí, gracias, Catherine, qué buena.
Esa es nuestra productora, que es una maravilla, ya consiguió la fotografía rápidamente. Sí. Este es Luis Martínez Daza, que lo pueden ver acá a través de YouTube, quien precisamente está el privado de libertad, decíamos, en el SEBIN, en el helicoide, y que no tiene nada que ver. O sea, una persona que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos, en este caso, que se le imputan, pero ya hemos tenido esa experiencia. Esto es algo, debemos decirlo, nuevo, que ha ocurrido, eso sobre todo desde el año 2017, y es una situación bastante delicada, esa fórmula tan terrible de utilizar a la familia, que no tiene nada que ver, para buscar a alguien que es quien de alguna manera están tratando de buscar, incluso presionarlo para que se entregue, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la situación actual de Luis Martínez Daza. Recordemos que hay 384 presos políticos, el número subió en 2 en relación con la semana pasada, y hemos remitido esa lista como lo hacemos todas las semanas, que este es otro tema, y quería conversar contigo esto, Gonzalo, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, sobre la lista de presos políticos, porque remitimos esta lista y quiero aclararles, todas las semanas la actualizamos. ¿Por qué? Porque se produce lo que siempre hemos referido como el efecto puerta giratoria: se encarcelan personas pero se excarcelan otras, o al revés, se excarcelan unas pero se encarcelan otras. El promedio este año está en los 400, casi que todas las semanas, pero las caras son distintas. Y tenemos, a los efectos de que no sea el foro penal el que decide o determina o garantiza, que sí lo hacemos, pero el número de presos políticos, ¿quiénes son? Hemos utilizado unos terceros fuera de la organización, y figuras internacionales, organizaciones internacionales como es la OEA y la Organización de Naciones Unidas, a través de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, para verificar y certificar la lista. Entonces, Gonzalo, quería hablar de eso porque a veces hay solicitudes de lista de presos políticos, y nosotros tenemos todo un protocolo, y queremos aclararlo siempre, sobre cómo se informa, sobre cómo se le entrega la lista a personas que así lo requieren, y porque hemos tenido ya inconvenientes previos, ¿no? Y por eso hemos tratado de establecer esta la manera más objetiva posible, a través de la verificación y certificación de la lista de presos políticos a través de la Organización de Estados Americanos y la ONU. Sí, bueno, lo primero que hay que decir con respecto a esto es que la lista de presos y perseguidos políticos, porque siempre es importante destacar que están esas dos realidades, ¿no? Tenemos gente que está presa, materialmente privada de su libertad, pero también tenemos gente, más de 9.000 personas, que están sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, que también están incluidos en la base de datos del Foro Penal. Pero lo primero que hay que destacar es que esa lista está a disposición de quien así la solicite. Es decir, no es que el Foro Penal de alguna manera acapara esos datos o no está dispuesto a facilitar esos datos. No, las listas se pueden perfectamente facilitar a quien así la solicite. Ahora bien, nosotros tenemos un deber importantísimo que respetar, que es de cara a las personas que nosotros representamos, ¿no? Por eso, cuando alguien nos solicita la lista, le pedimos que lo haga formalmente. ¿Cómo es una solicitud formal? Bueno, dinos quién eres, qué es exactamente lo que necesitas, qué información necesitas conocer, explícanos qué uso le vas a dar esa información, y comprométete con nosotros a proteger a las personas que están mencionadas en esa lista, no solamente a los presos y perseguidos, sino también a sus familiares. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos sobre la base del principio del consentimiento informado, según el cual las personas que confían en nosotros para su representación están plena y cabalmente informadas de todo de todas y cada una de las diligencias que se están haciendo en su favor, pero además de los eventuales riesgos que se corren desde esas diligencias, desde la ejecución de ese trabajo que se hace a favor de ellos. Por eso siempre hay que seguir ese protocolo. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos tenido malas experiencias en el sentido de que hay personas que requieren de esa información, pero de manera informal. Nos llama siempre mucho la atención que quienes más insisten son los que menos dispuestos están a formalizar la solicitud, pero además hemos tenido problemas porque a veces se facilitan las listas y la gente como que las altera o las modifica e incluye dentro de esa lista a personas que no están certificadas como
presos o perseguidos políticos, o incluso a veces ha pasado que se incluye dentro de esas listas a personas que ya ni siquiera están presas y se presentan como si fuesen datos del foro penal, lo cual es evidentemente cuestionable y para nosotros es muy delicado. Entonces sí, tenemos un protocolo específico, yo lo reitero para todos los que nos estén escuchando. El que quiera conocer quiénes son, cuántos son, qué características tienen, cuáles perfiles tienen los presos y perseguidos políticos de Venezuela, no tiene más que solicitarlo, pero tiene que hacer la solicitud formal y tiene que explicarnos, porque nosotros tenemos que darle la cara a las víctimas y a las personas que representamos, tiene que explicarnos qué uso le va a dar esa lista y tiene que garantizar la integridad de la lista. Es decir, tiene que garantizar que no la va a alterar, que no la va a modificar, que no le va a incluir o sacar personas a conveniencia propia o personal, porque eso afecta a las personas que están incluidas allí y que tienen que ser representadas y defendidas por nosotros. Nosotros tenemos un protocolo de verificación de la información que es muy exhaustivo, y por eso es que estas listas no solo las validamos nosotros, sino que las validan la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales. Y por eso es que esa integridad de esa lista y sobre todo los derechos de las personas que allí aparecen mencionadas tienen que ser resguardados. Reitero, no se trata de que el Foro Penal no quiera suministrar la información, porque la información se suministra para darle un uso, evidentemente. El problema es que tienen que respetarse esos parámetros, que no son parámetros además del Foro Penal, son parámetros internacionales que se deben respetar cuando se trata del manejo de información que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos. ¿No? Eso es muy importante. Nosotros somos muy cuidadosos, Alfredo, y esto es importante que la gente lo escuche, en el manejo de la información. Yo quiero referirme aquí, por cierto, Alfredo, que no lo hemos hablado, a todas estas informaciones que han estado circulando desde la semana pasada con respecto a la presencia o no, a la extensión de coronavirus en diferentes centros de reclusión en el país. Nosotros hemos verificado, por ejemplo, que a nivel de comisarías policiales y, por ejemplo, la organización Una Ventana a la Libertad hizo un trabajo muy exhaustivo sobre esto, sí se habían concretado, sí se habían materializado algunos casos de coronavirus, de bastante gravedad, por cierto, en comisarías y en dependencias policiales. Sin embargo, estamos en este momento, como Alfredo lo decía, levantando un informe sobre el estado de salud de los presos políticos que se encuentran en determinados centros de reclusión, porque han corrido rumores de que en efecto pudieran estarse dando casos de coronavirus en estas instituciones. Nosotros no podemos en este momento ni afirmarlo ni negarlo, pero tenemos la obligación de investigarlo, y en eso es lo que estamos en este momento nosotros en el Foro Penal. Pero hay que ser muy responsables con estas informaciones. Este fin de semana sacamos precisamente un comunicado sobre eso. ¿Por qué? Porque a veces el manejo ligero o irresponsable de la información puede generar en los familiares un estado de alarma y una angustia y una preocupación que no es necesario generar hasta que no se confirme verdaderamente la información que se maneja. Por eso es que somos tan celosos y tan cuidadosos con el manejo de estas informaciones, y podemos decir que en este momento no podemos ni confirmar ni negar que en efecto haya situaciones de presos políticos con coronavirus, pero estamos investigando la situación y sobre todo estamos haciendo un llamado muy contundente, no solamente a los custodios, a las personas que tienen bajo su responsabilidad la vida y la salud de esas personas, sino también a organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, para que tomen medidas y se aclare si en efecto ya se extendió, ya llegó el coronavirus a estos centros de reclusión, y qué medidas, de ser el caso afirmativo, qué medidas se están tomando, quiénes son los afectados y cuáles son los tratamientos a los que están siendo sometidos estas personas que se están implementando. Para nosotros es muy importante manejar la información con veracidad, con objetividad y sobre todo de una manera en que no se afecte innecesariamente, no se genere innecesariamente alarma en los familiares, porque en este momento es muy difícil saber qué está pasando en los centros de reclusión, porque el gobierno, la única medida que ha tomado para prevenir el contagio del coronavirus en las cárceles es prohibir la visita a los familiares y a los abogados, lo cual es muy difícil de manejar y ciertamente genera mucha incertidumbre y produce más preguntas que respuestas. Sí, bueno, Gonzalo, ya nos queda poco tiempo. Ya poco tiempo, no, ya estamos terminando. Quería también recordar, y les pido a todos que revisen el informe del comunicado que sacamos, porque sí, nosotros verificamos la muerte
de una persona que no es preso político calificado como tal, que es el ciudadano Eric Echegaray, pero a todo evento estaba en el helicoide. Sabíamos que tenía una enfermedad previa, no sabemos realmente las causas de su muerte efectivamente, pero hubo una situación, pues el fallecimiento de esta persona, y hay una gran angustia por parte de los familiares de presos políticos y de los presos políticos. Y lamentablemente hasta el día de hoy, cosa insólita, no ha habido ninguna comunicado oficial o información oficial sobre la muerte de este ciudadano, ni tampoco sobre la situación o condiciones de salud de los presos políticos o de los presos en general, y nosotros estamos pues en este proceso. Quería enseñarles otra foto de la persona de Luis Alfredo Martínez Daza, quien ya le enseñamos la foto anteriormente, que Catherine, nuestra productora, se las colocó en YouTube, pero aquí la enseño para todos los que están viendo por diferentes vías. Luis Martínez Daza, preso político con enfermedad grave, con una situación que estamos bien preocupados. Aquí está, les recuerdo, aquí está la madre con nosotros, la señora Merlinda Daza, que comunicó por su desesperación, su angustia sobre su hijo. Bueno, ya tenemos que irnos despidiendo, siempre agradecidos con el director general de la estación, Jaime Nestares, en la coordinación Willy Zarcaya, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en nuestra producción de este programa Catherine Manzano, y en los controles Gregorio González. Bueno, nos despedimos siempre con nuestro lema, con nuestra frase que siempre todos invitamos a repetir, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos la justicia. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Saludos. Hasta luego. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.